Exactamente. Cuando hablamos de 0,6 nos referimos a la capacidad de la botellita. Claro, si estamos hablando de botellas, 0,6 representa los 6 décimos de la capacidad de la botella, que como ya sabemos es de 1/4 de litro. Muy bien. Voy a comunicar a la familia de mi amigo con Laura. Ojalá les pueda dar un buen precio y así puedan tomar todas las medidas necesarias en esta situación tan complicada. Qué bueno saber que tienes mucho interés en ayudar. Así es, quizás mi grupo de amigos y amigas cometieron un error al hacer una fiesta cuando no era el momento adecuado, pero eso no significa que no les vaya a dar la mano. Además, hay que entender que no todos tienen el mismo acceso a la información. Hablando de información, revisemos las preguntas que nos han hecho llegar los chicos y chicas de cuarto de secundaria. Tenemos una que nos llega desde la región Amazonas. Hola, soy Marjorie de la institución educativa 17074 Pedro Emilio Polet Mostajo de Amazonas. Si los números decimales se representan en fracciones comunes y en fracciones decimales, mi pregunta es, ¿cómo los puedo ubicar en la recta? Podemos explicar esto a través de un ejemplo. Digamos el número 6 enteros, 4 décimos. Este número decimal nos dice que 6 es el número entero y que 6,4 está entre 6 y 7. La parte decimal solo tiene una cifra, lo que nos lleva a dividirla en 10 partes iguales, para que finalmente situemos a 6,4 entre las 10 marcas que hay entre 6 y 7. Muchas gracias por enviar tu pregunta, Marjorie. Y muchas gracias a usted, profesora Gisela, por ayudar a todos y todas las estudiantes de cuarto de secundaria en su proceso de aprendizaje. Y a mí, claro, por apoyarme en este momento tan complicado para mi amigo y su familia. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Recuerden que aún es importante permanecer en casa y acatar todas las medidas dictadas por la emergencia sanitaria. Nos vemos muy pronto. Adiós. Como lo acaba de decir la profesora Gisela, es muy importante respetar todas las normas de seguridad sanitaria por el bien nuestro y de quienes más queremos. Ahora sí, yo me despido. Comenten, escríbanos, sugiérannos o cuéntenos lo que quieran acerca de ustedes o del programa a cuarto@minedu.gov.pe, no sin antes consultar con un adulto. Por acá, las chicas y chicos que hacemos Aprendo en Casa, estamos felices de responderles. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico y vamos a hablar de una de las armas más contundentes que han inventado los hombres para combatir las enfermedades. El día de hoy vamos a hablar de las vacunas infantiles. Así empezamos Cuerpo Médico. Patricia, bienvenida y estamos próximas a cumplir ya el primer mes al aire y la gran familia de Cuerpo Médico sigue creciendo. Así que, haciendo la analogía, vamos a presentar a un miembro más de este maravilloso Cuerpo Médico. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Sara Busabata, ella es licenciada en Nutrición y Dietética, porque desde hoy también se suma a aportar la gran información de Cuerpo Médico. Un momento en
nutrición es el bloque que se denomina así, con toda la información pues nutricional. Hemos dicho desde un inicio del programa, hace casi ya un mes, que parte sustancial de estar siempre bien, de salud, es saber comer bien, alimentarse bien, nutrirse bien. Así es. Hola, Sarita, bienvenida a la gran familia de Cuerpo Médico. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy día nos toca a nosotros hablar acerca de vacunas infantiles. Pues gracias por la bienvenida, Patricia y Jennifer. Yo encantadísima de formar parte del equipo y efectivamente hoy tenemos un momento de nutrición y vamos a hablar de un tema asociado a las vacunas. Algo que consideramos también una forma de vacuna es la leche materna. Como país, como por ejemplo la falta de oxígeno medicinal, que felizmente ya se está tratando de solucionar. Así es, Yeremis. El COVID-19 es una enfermedad que afecta principalmente al sistema respiratorio. Por eso, una de las prioridades es seguir abasteciendo de oxígeno a todos los puestos de salud. ¿Qué te parece, Yeremis, si para ayudarte a resolver el reto de estas 2 semanas estableceremos algunos criterios? Establecer relaciones entre datos que incluyen operaciones con números decimales en diversos contextos. Expresar en notación científica una cantidad muy grande y una cantidad muy pequeña en una situación de salud pública. Seleccionar y emplear estrategias de cálculo para realizar operaciones con cantidades en notación científica. Justificar con ejemplos y propiedades las operaciones con números racionales. Eso estábamos viendo en una rapinoticia. Se está abasteciendo de oxígeno a todos los hospitales con más de 100 TPD o 100 toneladas por día. Eso es un montón, ¿cierto? Esa cantidad es relativa a la emergencia sanitaria por la que atravesamos. Todo dependerá de cuánto respetemos las medidas de seguridad. Por eso, hoy veremos la relación que hay entre los números racionales, como los números decimales, las fracciones decimales, y cómo éstas pueden expresarse de manera equivalente. Y trataremos de entender qué significa estar en una emergencia sanitaria. Eso me ha hecho recordar a un grupo de amigos y amigas que hicieron una fiesta la semana pasada. Hablé con ellos hace unas semanas y les expliqué que aún no deberían reunirse. Pero usted ya sabe, profesora, que a veces pensamos que no nos vamos a contagiar porque conoces a las otras personas que están a nuestro alrededor. Qué preocupante lo que me cuentas. Esos chicos y chicas deberían estar al tanto de las consecuencias que pueden traer sus acciones. No solo se contagiarán ellos y ellas, sino que también podrían hacerlo sus familiares. Pero las cosas han mejorado. He escuchado que hay menos contagios. ¿Eso no es motivo para salir? Sí, hemos tenido algunas mejoras, pero eso no significa que ya hayamos superado la pandemia. Aún sigue siendo muy difícil conseguir un balón de oxígeno. E incluso si consigues uno, su recarga tiene limitaciones. ¿A qué limitaciones se refiere, profesora Gisela? En que solo puede ser recargado en un 0,75 de su capacidad. Esto con el fin de abastecer a mayor cantidad de clientes. 0,75. No entiendo, ¿por qué está expresado de esa manera? Un número racional podemos expresarlo en forma de un número decimal y también en forma de fracciones, teniendo en cuenta que una fracción es la relación entre una parte y el todo. Para eso dividamos este balón en 4 partes iguales. Ese es el todo, mientras que la parte es 3. Entonces, estableciendo la relación parte-todo, tendremos la fracción 3/4. ¿Y qué pasa si ese mismo balón lo queremos dividir en 100 partes iguales? Si dividimos el mismo balón en 100 partes iguales, observarás que las 3 partes del balón equivalen a las 75 partes del mismo balón, en 100 partes iguales. Eso quiere decir que 3/4 es igual a 75 centésimos, lo que significa que estas dos fracciones son equivalentes. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos fracciones? La primera es una fracción común, con un numerador y denominador, mientras que la segunda es una fracción decimal. Correcto. Es una fracción decimal, porque su denominador es una potencia de 10. ¿Y cuáles son las potencias de 10?
10, 100, 1000, 10.000, etc. Por eso podemos decir que 75 centésimos es igual a 75 sobre 10 al cuadrado. Profesora, usted nos dijo que solo se podía rellenar el 0,75 de los balones de oxígeno. ¿Es lo mismo que decir los 3/4? Correcto, Yaremis. ¿Y se sabe cuánto oxígeno necesita una persona contagiada con el COVID-19? Si bien yo no soy doctora ni especialista en el tema, muchas personas que sí lo son han declarado que a una persona en estado crítico esa cantidad le puede durar aproximadamente entre 4 a 5 horas, mientras que a pacientes en un estado estable quizá entre 1 o 2 días. Pero como te imaginarás, eso dependerá mucho del estado del paciente y la respectiva prescripción médica. Habrá que investigar ese tema. Hay muchas cosas que se desconocen, sobre todo en la manera que debemos actuar cuando hay posibilidad de contagio. Pero regresando a los 75 centésimos del balón de oxígeno, ¿cómo logramos comprobar que 3/4 es igual a 75 sobre 100 o 75 centésimos? Recuerda que cuando tenemos una fracción debemos simplificarla a su mínima expresión. A 75 centésimos le sacamos quinta y tenemos 15 sobre 20. De ahí le volveremos a sacar quinta y nos da 3/4. Entonces vemos que 75 centésimos equivale a 3/4. Entonces podemos decir que el número decimal 75 centésimos equivale a 75 sobre 100 y a la fracción 3/4. Si a 3/4 nuestra fracción común la multiplicamos por 25, que es una potencia de 5, tanto al numerador como al denominador, obtenemos la fracción decimal 75 sobre 100, lo que es igual a 0,75 o 75 centésimas, que es el número decimal. Entonces, una fracción común, una fracción decimal y un número decimal son simplemente diferentes formas de representar números racionales. Efectivamente, pero los números racionales tienen múltiples interpretaciones según el uso que se les quiera dar. Vean el siguiente cuadro de equivalencias de las diversas representaciones de un mismo número racional. Veo una representación que dice notación científica. ¿Qué significa eso? Es una notación especial que se le denomina científica, con la que nos estaremos familiarizando más adelante. Pero no nos detengamos en eso, lo veremos después. Profesora, hay algo que no me quedó muy claro. ¿Por qué multiplicamos por 25 en ambos términos de la fracción 3/4? Qué bueno que lo preguntes. Acá despejo la duda. 25 es la descomposición en divisores primos de la potencia de 10. Eso quiere decir que 100 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Esto significa que una fracción decimal siempre va a tener como denominador a una unidad seguida de ceros o a potencias de divisores de 2 y o 5. No me queda muy claro aún, la verdad. Esto nos hará más fácil identificar que una fracción pueda o no ser convertida en una fracción decimal y que ésta puede ser expresada como un número decimal exacto, al dividirlo con el numerador por el denominador. Lo explicaré de la siguiente forma. Una fracción común puedo expresarla como una fracción decimal si es que identifico que su denominador es potencia de 10 o si es potencia de los factores primos de 2 y o 5. Te pondré otro ejemplo. Veamos la fracción común 3 sobre 25. El denominador es una potencia al cuadrado del factor primo 5, que al multiplicar tanto el numerador como el denominador por otro factor primo, en este caso 2 al cuadrado, obtenemos la fracción decimal, que al dividir numerador entre el denominador, obtenemos el número decimal 12 centésimos. Creo haberlo entendido. ¿Qué te parece si utilizas un ejemplo? Sí, tenemos otra fracción común, 5 tercios, que tiene como denominador un factor primo 3, diferente de 2 y o 5, que a pesar de multiplicarse al numerador y denominador por un factor 5 al cuadrado, se sigue obteniendo otra fracción común, 125/75, y que al dividir 125 entre 75
se tiene el número decimal, un entero, 6 de cifras decimales infinitas. Muy bien, Yaremis. Buen ejemplo. Pero si observas, en este caso el número decimal es inexacto o infinito, mientras que las fracciones decimales como 75 centésimos es un número decimal exacto, así como la fracción 12 centésimos. Ahora entiendo, los números racionales que pueden ser expresados como fracción decimal solo pueden ser expresados como número decimal exacto y los inexactos no son fracciones decimales. Efectivamente, solo los números decimales exactos pueden ser expresados como fracciones decimales. Profesora Gisela, para continuar, ¿qué le parece si...? Qué raro que me llamen a esta hora. Toda la gente que me conoce sabe que ahorita estoy en Aprendo en Casa. Disculpe la interrupción, debe ser algo urgente. ¿Qué le parece si vamos a un corte y al volver podemos seguir avanzando sin interrupciones? No se muevan. ¿Todo bien, Yaremis? No, profesora Gisela, me acabo de enterar que uno de mis amigos que fue a estas fiestas podría haberse contagiado. También me preocupan su papá y su mamá. Ellos son mayores, parte de la población vulnerable. Qué lástima escuchar eso, Yaremis. Me llamaron para preguntarme si sé qué hacer en estos casos, pero la verdad es que tengo mucha información sobre su prevención, pero no tanta sobre qué acciones tomar ante un posible contagio. Primero, deben tranquilizarse e informarse. Si sospechas que tienes COVID-19, puedes acudir a los puntos COVID instalados en los centros de salud. Ahí te realizarán una evaluación clínica y si es necesario te harán una prueba de descarte. ¿Y cuánto cuesta? La atención es gratuita. ¿En serio? Les diré eso ahorita mismo. Espero que mi amigo esté bien, me preocupa mucho. En este momento lo más importante es que le puedas pasar toda la información necesaria para que con su familia tomen las decisiones correctas. Pueden informarse en la página web del Instituto Nacional de Salud. Ahí se enterarán dónde podrán encontrar sus resultados del COVID, la información necesaria para hacerse una prueba rápida y todos los laboratorios a nivel nacional. Muchas gracias, profesora Gisela. Con esa información la familia de mi amigo estará más tranquila. Igual seguiré atenta a su salud. Ojalá no necesite de un balón de oxígeno. Siguiendo con nuestra situación en la que solo se rellena un 0,75 o 75 centésimos de cada balón de oxígeno, te cuento que existe otro procedimiento para representar el paso de una fracción decimal a número decimal. Es a través del conteo de cifras y el movimiento de la coma, pero solo si el denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, si tiene la fracción decimal 75 centésimos, entonces debemos contar la cantidad de ceros que hay en el denominador, en este caso 2. Escribimos el numerador tal cual y corremos la coma hacia la izquierda, tantas veces como los ceros se ha contado. Entonces, 0,75 es igual a 75 sobre 100 e igual a 3/4. Profesora, los decimales siempre se escriben a la derecha de los enteros, ¿cierto? Sí, y separados por una coma. No se olviden que un decimal se forma cuando se divide un entero o la unidad entre un número diferente a 0. ¿Y recuerdan cómo se lee un número decimal? Sí, lo recordamos bien. A la primera cifra se le conoce como décimo, la segunda centésimo y la tercera cifra decimal como milésimo. ¿Qué pasa cuando la fracción no se presenta de la forma decimal? En ese caso, será necesario realizar otro tipo de operación. Acá se las comparto. Si lo hacemos por división, tenemos que 9 ducentésimos, es decir, 9 sobre 200, es igual a 45 milésimos. Pero podemos hacer que la fracción se convierta a decimal, buscando que el denominador sea una potencia de 10. Entonces multiplicamos 9 ducentésimos por 5 y nos queda 45 milésimos. Corriendo la coma decimal, tendremos que con los 45 milésimos
nuestros 3 ceros se convierten en 3 cifras decimales, 0,045. Profesora, me acaban de avisar que mi amigo tiene 37,5 de temperatura. ¿Eso puede significar que tiene COVID-19? La temperatura normal promedio de una persona debe ser entre 36 y 37 grados. Pero si esta sobrepasa esas cifras, debemos tomar mucha atención. Como dije hace un momento, lo primero es tranquilizarse para tomar decisiones acertadas. Tiene razón, es algo que yo también debería hacer. Profesora, tomando la temperatura como ejemplo, podemos decir que 37,5 reúne 37 unidades enteras, mientras que su parte decimal señala el número de porciones que hay que añadir. Porciones que son el resultado de la división de una unidad en 10 partes iguales. ¿Y cómo representarías esa expresión? Uy, ahí sí me agarró, profesora Gisela. No te preocupes, veámoslo con calma. 37 enteros 5 décimos es igual a 37 unidades más 5 décimos, que es igual a 375 décimos. Ahora que lo recuerdo, una amiga con el propósito de ayudar en la economía de su casa está vendiendo alcohol de 96 grados, así como mascarillas y protectores faciales. Quizás sea buena idea contactarla con la familia de mi amigo para que puedan tener todos los implementos de seguridad sanitaria y estén mejor protegidos y protegidas. Voy a llamarla para saber si aún tiene esos productos que he mencionado. ¿Aló, Laura? ¿Cómo estás? Soy Yeremis. Te llamo para saber si aún tiene mascarillas, alcohol y protectores faciales. Muy bien, entonces, me dice que tiene un bidón con 7,4 litros de alcohol y solo tiene que envasarlos en botellitas de 1/4 de litro para poder tenerlos listos. Muy bien, la llamo en un rato. Gracias. Profesora, ¿escuchó a mi amiga Laura? ¿Cuántas botellitas necesitará para terminar el bidón? Lo que nos dice es que un bidón con 7,4 litros de alcohol está expresado en un número decimal que es finito, y esto significa que se puede representar como fracción decimal. También sabemos que se quiere embotellar el total de alcohol en varias botellitas de 1/4 de litro. En ese caso, convertimos la expresión decimal 7 enteros 4 décimos litros de alcohol a 74 décimos. También la fracción 1/4 debemos convertirla a fracción decimal. Para ello multiplicamos por 25 tanto al numerador, que es 1, como al denominador, que es 4. De tal manera que tenemos 25 centésimos o 25 sobre 100. Ahora que ya tenemos esas expresiones, ¿qué debemos hacer? Saber cuántas botellitas necesito para esa gran cantidad de alcohol. Imagino que lo podremos hacer dividiendo las fracciones decimales 74 décimos entre 25 centésimos. También podríamos simplificar a su mínima expresión, lo que nos da 37 sobre 5 por 4 sobre 1, que es igual a 148 quintos. Ahora lo podemos convertir a fracción decimal. Ya, yo me encargo ahora. Tengo 148 quintos, lo que es igual 148 por 2 sobre 5 por 2. El resultado es 296 sobre 10. Entonces, 29,6 equivale a 29 más 6 décimos o sobre 10. ¿Y qué quiere decir eso, Yeremis? 29,6 son 29 enteros. En este caso, las botellitas y 0,6, imagino que 0,6 es el alcohol que le sobró. No exactamente. Cuando hablamos de 0,6 nos referimos a la capacidad de la botellita. Claro, si estamos hablando de botellas, 0,6 representa los 6 décimos de la capacidad de la botella, que como ya sabemos es de 1/4 de litro. Muy bien. Voy a comunicar a la familia de mi amigo con Laura. Ojalá les pueda dar un buen precio y así puedan tomar todas las medidas necesarias en esta situación tan complicada. Qué bueno saber que tienes mucho interés en ayudar.
Así es, quizás mi grupo de amigos y amigas cometieron un error al hacer una fiesta cuando no era el momento adecuado, pero eso no significa que no les vaya a dar la mano. Además, hay que entender que no todos tienen el mismo acceso a la información. Hablando de información, revisemos las preguntas que nos han hecho llegar los chicos y chicas de cuarto de secundaria. Tenemos una que nos llega desde la región Amazonas. Hola, soy Marjorie de la institución educativa 17074, Pedro Emilio Coles Mostajo de Amazonas. Si los números decimales se representan en fracciones comunes y en fracciones decimales, mi pregunta es, ¿cómo los puedo ubicar en la recta? Podemos explicar esto a través de un ejemplo. Digamos el número 6 enteros, 4 décimos. Este número decimal nos dice que 6 es el número entero y que 6,4 está entre 6 y 7. La parte decimal solo tiene una cifra, lo que nos lleva a dividirla en 10 partes iguales, para que finalmente situemos a 6,4 entre las 10 marcas que hay entre 6 y 7. Muchas gracias por enviar tu pregunta, Marjorie. Y muchas gracias a usted, profesora Gisela, por ayudar a todos y todas las estudiantes de cuarto de secundaria en su proceso de aprendizaje. Y a mí, claro, por apoyarme en este momento tan complicado para mi amigo y su familia. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Recuerden que aún es importante permanecer en casa y acatar todas las medidas dictadas por la emergencia sanitaria. Nos vemos muy pronto. Adiós. Como lo acaba de decir la profesora Gisela, es muy importante respetar todas las normas de seguridad sanitaria por el bien nuestro y de quienes más queremos. Ahora sí, yo me despido. Comenten, escríbanos, sugiérannos o cuéntenos lo que quieran acerca de ustedes o del programa a cuarto@minedu.gov.pe, no sin antes consultar con un adulto. Por acá, las chicas y chicos que hacemos Aprendo en Casa estamos felices de responderles. Muchas gracias y hasta la próxima.